máximas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al secretario de Estado, director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, don Álvaro Nadal, y el especial honor de que, una vez más, la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, haya aceptado presentarle. Querida ministra, la tribuna es suya. Pues muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo una vez más la invitación que se me hace a participar en este foro de Nueva Economía. Gracias también a los patrocinadores sin los cuales no tuviera lugar este desayuno. Y quiero empezar diciendo que saludo a todos los que comparten con nosotros estas reflexiones esta mañana, en esta mañana calurosa de Madrid. Saludar a la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, a los secretarios de Estado que nos acompañan, diputados, senadores, autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil que están esta mañana con nosotros. Y permitidme que le dé las gracias especialmente a mi amigo Álvaro Nadal, que ha tenido el detalle de pedirme que haga esta presentación. Quiero decirles también que para mí es un acto y un reto difícil, porque es, sobre todo, amigo personal. Y ya les digo de entrada que no voy a ser imparcial. No lo seré con toda seguridad, pero sí intentaré ser justa. A Álvaro Nadal y a mí nos unió la economía. En realidad, en cierta manera, nuestras vidas tienen cierto paralelismo. Ambos estudiamos lo mismo en Madrid, en ICADE, la doble licenciatura en Empresariales y Derecho. Sin embargo, Álvaro tuvo desde el primer momento meridianamente claro que su futuro estaría ligado a lo público. Tanto es así que muy joven, con apenas 24 años, después de opositar a técnico comercial y economista del Estado, aprobaría esa oposición con el número 1, muy cerca del número 2, su hermano gemelo Alberto Nadal, hoy secretario de Estado de Energía. En cambio, yo me formé en la misma universidad, también es verdad que unos años antes, y pensé que me dedicaría siempre al mundo de la empresa, porque permítanme que les confiese que de alguna manera yo nací y crecí en una pyme. Y es ahí donde inicié mi vida profesional. Y no es casualidad tampoco que Álvaro y yo, a lo largo de toda nuestra carrera, hayamos escuchado siempre con mucho interés lo que los autónomos, las pequeñas empresas, tenían que contarnos, porque valoramos especialmente su aportación a la transformación económica y social de España por su esfuerzo, por su talento, por su capacidad de innovar. Y además estamos seguros que lo han sido y lo van a volver a ser protagonistas de la recuperación y del crecimiento del empleo en nuestro país. Porque uno puede ser, y Álvaro lo es, un fino analista y estudioso de la macroeconomía y sentir a la vez que es la sociedad, la iniciativa privada, la que casi siempre escribe la verdadera historia dentro de la historia. Ahí reside su profunda pasión por España, a la que él ha deseado servir desde que era muy pequeño. Cocinero antes de fraile, fue asesor de los ministerios de Industria, de Economía y de Hacienda. Tuvo una experiencia internacional como consejero económico de la Embajada de España en Israel entre 2001 y 2003. Para volver a España como subdirector general de Programación y Evaluación de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero, señoras y señores, Álvaro Nadal y yo nos conocimos trabajando hace ya más de 10 años
cuando él se incorporó a la Secretaría de Economía del Partido Popular. Él en Génova y yo entonces con Celia y con otros compañeros en el grupo parlamentario. Unos años después, ya directamente trabajamos juntos con el equipo económico de Mariano Rajoy, que entonces lideraba Cristóbal Montoro y que reportábamos a la entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Éramos dos liberales con corazón social, que nos complementábamos con cierta naturalidad. La hoy vicepresidenta, por ahí veo también a un compañero nuestro de la dirección del grupo, la vicepresidenta y Montoro muchas veces se referían a nosotros como Nadal y Báñez, como un binomio indivisible en esos años en los que nos tocó, junto a otros compañeros, diseñar muchas de las reformas para la competitividad, el crecimiento y el empleo, que luego se plasmarían antes en la oposición y luego en el programa económico del Partido Popular, con Alfonso Alonso, Ayllón, Lasalle, Villalobos, Elvira Rodríguez, tantos y tantos compañeros que trabajamos juntos por ese futuro con el que queríamos ver a nuestro país. Cuestiones que luego se han ido haciendo realidad ahora en el Gobierno, como reformas del mercado de trabajo, la apuesta y el apoyo a la pyme, el saneamiento del sistema financiero, la reforma de las administraciones públicas y también la lucha contra la burocracia. Todas esas reflexiones construyeron la hoja de ruta que posteriormente son los sucesivos planes nacionales de reforma que, por cierto, coordina Álvaro Nadal, hoy desde la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Reformas que tengo que decir también esta mañana, con toda humildad, que están empezando a ver sus primeros resultados. Hoy España crece y crea empleo por primera vez en 6 años muy duros de crisis económica. Trimestre a trimestre vemos cómo la economía está creciendo, pero sobre todo está creando empleo. Desde principios de este año, que será el primer año después de la crisis donde se cree empleo neto en nuestro país, como decía, desde principios de este año en nuestro país, 2.000 personas cada día se incorporan como nuevos trabajadores al mercado laboral. Una noticia sin duda positiva que nos anima a seguir trabajando porque tenemos todavía muy claro que nos queda mucho camino por recorrer y muchas oportunidades que dar a los más de 4,5 millones de españoles que todavía figuran en las listas del paro registrado. Por tanto, ánimo y esperanza, pero también confianza en que esas personas que antes no tenían esa confianza en encontrar un empleo, en los próximos meses cada día lo ven más factible. Señoras y señores, Álvaro Nadal es una de esas personas que cualquiera desearía tener en un equipo de gobierno, no solo por su competencia profesional o por su capacidad de trabajo, también, y lo quiero también señalar esta mañana, con la contundencia con la que defiende los intereses de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras. Como anécdota le contaré que no tiene ningún problema en explicarle en alemán a la canciller Merkel cualquier eventualidad. Tiene además una capacidad insaciable por seguir aprendiendo. Siempre comenta el último paper que se ha publicado o tiene en la memoria el último dato sobre la economía española de cualquier servicio de estudios nacional o internacional. Menos conocida es su vida personal o sus aficiones. Amante de la cultura, lector empedernido de libros de historia, disfruta con el buen cine y se conoce todas las bandas sonoras. Pero lo mejor de todo, es un gran amigo de sus amigos y lo demuestra siempre. Es además una persona muy honesta y muy familiar, que tiene la buena costumbre de llevar a sus hijos cada mañana al colegio. Queridos amigos, mi buen amigo Álvaro Nadal
también le gusta el deporte, pero en esto también él se siente especial. Él practica ese que tiene que ver con la matemática y la geometría. Un poema, querido Álvaro, lo explica así: en la esgrima, arte y vuelo, pluma y ave, espadachín, hasta con el alma lucha. Así es también, señoras y señores, como veo yo a la persona que hoy ofrecerá la conferencia. Un joven muy preparado, un funcionario inteligente que cree profundamente en el Estado y en la libertad y que ama profundamente y se emociona con España. Un analista exquisito que lucha con la cabeza, pero que le pone siempre alma y corazón a las cosas. Un estudiante infatigable que nunca deja de aprender. Y si me permiten, para terminar, un observador del mundo que sabe entenderse con él en varios idiomas, a quien le gustaría recorrerlo en su bicicleta, que es con la que llegaba cada mañana al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Les dejo con mi amigo Álvaro Nadal. Buenos días a todos. Después del favor que me ha hecho la ministra, casi salgo por una puerta de servicio. Muchas gracias por estar aquí y por darnos al Gobierno un tiempo que no se suele dar frecuentemente para tratar de explicar lo que queremos hacer con la política económica española, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué está habiendo los resultados que están habiendo, que, como decía antes la ministra, empiezan a notarse, aunque evidentemente nunca nos vamos a sentir satisfechos hasta que tengamos un nivel de paro decente, porque evidentemente el nivel de paro que hay ahora mismo en España no lo es. Por lo tanto, pues vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos ustedes. Las salutaciones las ha hecho la ministra mucho mejor que yo y casi prefiero entrar en lo que es estos 35-40 minutos que normalmente no se nos da para tratar de explicar esto despacito y que de alguna manera todo el mundo pueda entender pues la tarea tan difícil que está llevando a cabo no el Gobierno, sino la sociedad española en su conjunto y que afortunadamente empieza a salir bien. Bueno, en este tipo de actos, la primera afirmación que hago, y es una cosa que debemos, yo creo que mantener en la cabeza, es que España es la cuarta o quinta mejor historia de éxito de los últimos 50 años. Si uno se acuerda o piensa en la España de finales de los 50, principios de los 60, apenas éramos el 20% del PIB por habitante de los Estados Unidos. Hoy en día somos el 76%. Una convergencia hacia las economías más ricas y más poderosas del mundo, como la que ha hecho España, prácticamente no lo han hecho nada más que unos poquitos países. Desde luego, se cuentan con los dedos de una mano. Esto no es casual, no es que nos haya llovido del cielo un proceso de progreso de nuestro país. Es que nuestro país tiene un método propio de mejorar. Hay un sistema made in Spain de mejorar nuestro nivel de vida, alcanzar cotas de renta superior de nuestros ciudadanos, reforzar los ingresos de nuestras administraciones públicas para tener un estado del bienestar digno de tal nombre, y esto no se produce por casualidad, se produce porque, como decía antes, existe una forma a la española de progresar. Básicamente consiste en que seamos capaces de producir bienes y servicios suficientemente competitivos con los cuales intercambiamos lo que compramos en el exterior. España es un país que afortunadamente abandonó la autarquía, necesita comprar cosas de fuera y necesitamos producir bienes y servicios de calidad para comprarlas. El ejemplo que suelo poner es que todos tenemos un chisme de estos, ¿no?, o parecido. Bueno, ¿y con qué lo hemos comprado? Lo hemos comprado con bienes y servicios que los españoles producimos y vendemos en el exterior. Cuanto mejores sean y más competitivos, más rica es la economía española. Solamente crecemos desde el punto de vista de la modernización de nuestros sectores, ser capaces de producir bienes y servicios atractivos a los consumidores de fuera o a los consumidores españoles que empiezan a sustituir las importaciones por producto nacional de calidad y a buen precio. Se crece desde la oferta. Nunca en España se creció desde la demanda. Nunca se creció en España porque teníamos más inflación o más déficit público, sino porque fuimos capaces de hacer
servicios y bienes suficientemente competitivos, como decía antes. Es modernizar nuestros sectores productivos, utilizar mejor los recursos que tenemos y ser capaces de tener empresas cada vez mejores y más internacionalizadas. Bien, esto es fácil de decir. Al final, eso, las exportaciones en relación a nuestro Producto Interior Bruto, lo que determina nuestro nivel de vida, y es muy difícil de hacer. ¿Cómo se hace que un país poco a poco vaya siendo cada vez más competitivo, tenga sectores más modernos, tenga empresas más grandes que sean capaces de acudir a los mercados internacionales o competir con esas grandes empresas que están en tu mercado nacional? Básicamente se requieren dos cosas. Una, como decía antes, una cierta estabilidad macroeconómica. En España nunca hemos crecido porque nos hemos desequilibrado, porque hemos tenido una alta inflación, porque hemos tenido un alto déficit público, porque nuestro endeudamiento ha aumentado. Cuando hemos crecido a base de eso, nos hemos desequilibrado en exceso y luego hemos tenido una crisis enorme. Pero en segundo lugar, lo que es importante es que los sectores productivos, competitivos y exportadores tengan los recursos, sean los que crezcan, sean los que esponjen, sean los que generen el dinamismo en la economía española. Para eso tienes que trasladar los recursos productivos desde los sectores que miran hacia adentro, que están protegidos, que tienen muchas veces una regulación excesivamente favorable y, si me lo permiten ustedes coloquialmente, aquellos que tienen un chollo. Hay que pasar desde los sectores que no están produciendo esa modernización ni esa competitividad hacia los sectores que sí lo están haciendo. Esto es lo que llamamos, que suena muy bonito, reformas estructurales, pero es lo que cuesta muchísimo hacer, porque consiste en una transformación muy profunda de nuestra economía, que la llevamos haciendo desde hace tiempo y que cuando no hacemos este tipo de política y reorientamos la actividad productiva hacia los sectores abiertos y competitivos, pues luego nos pasa lo que nos pasa. Por lo cual, la economía española, siempre que le ha ido bien, es por estabilidad macroeconómica y reformas estructurales que permitían ese trasvase de recursos desde sectores cerrados y que miran hacia adentro y no competitivos hacia los sectores que tienen unas características totalmente diferentes. Además, tradicionalmente en la economía española hacíamos otra cosa, y es que para relanzar un proceso de crecimiento y ser competitivos pasábamos por una cura de humildad, que consistía en devaluar la peseta. Cuando la economía española necesitaba ser competitiva y abrirse al exterior, lo que hacíamos era ponernos en nuestro sitio devaluando el valor de nuestra moneda. Claro, las devaluaciones tenían un efecto general sobre el conjunto de la economía. Bajaban los salarios de nuestros trabajadores en relación a los trabajadores alemanes. Bajaban los beneficios de nuestras empresas en relación a las empresas francesas y alemanas y de todos nuestros competidores. Bajaban el precio de nuestras viviendas, bajaban nuestra capitalización bursátil. El país se abarataba, se había vuelto muy caro y a través de la devaluación se abarataba. Y eso, unido a una serie de políticas de estabilidad macroeconómica y de reformas estructurales, son las etapas en las cuales hemos ido mejorando nuestro nivel de vida a lo largo del tiempo. Bien, las devaluaciones tenían una gran ventaja, como decía antes. Primero, producían un efecto general en el conjunto de la economía, rápido, violento, abaratábamos el país rápidamente y además lo hacíamos todos a la vez. La pregunta es, si teníamos siempre el instrumento de abaratarnos y ganar competitividad cuando devaluábamos la peseta, ¿por qué nos metimos en el euro? ¿Por qué el gobierno José María Aznar decide meternos en el euro y perder el instrumento devaluatorio como instrumento esencial para ganar competitividad a corto plazo cuando el país lo necesitaba? Pues por una sencilla razón. ¿A cuánto estaban las hipotecas en el año 95? Pues les voy a decir la mía. La mía estaba en el 12,5% y era precio de amigo, porque el precio de enemigo estaba en el 15%, más o menos. Que me está diciendo aquí Inmaculada, está mirando, dice, qué suerte, ¿no? Al 12,5% sí era precio de amigo. ¿Por qué? Porque a base de devaluar 5 veces la peseta del 75 al 95, el desprestigio de nuestra moneda era tal que cualquiera que invertía en España exigía unas primas de riesgo estratosféricas para cubrirse de la próxima devaluación. Nadie quería invertir en nuestro país si no era con unas rentabilidades altísimas. Eso hacía imposible capitalizar a nuestras empresas, imposible mejorar nuestro sistema productivo, porque cualquier inversión tenía que tener unos rendimientos extraordinarios, porque si no, no había manera de cubrir el coste de la futura devaluación que seguro estos españoles iban a hacer. Es decir, nosotros cuando entramos en el euro lo que hacemos es asegurar a todo el mundo que metía su dinero en España de que nunca más
iban a tener una pérdida de capital porque no nos quedaba otro remedio que devaluar nuestra moneda como manera de ganar competitividad. Si la negociación colectiva sí había sido excesiva, si los márgenes empresariales habían sido excesivos, si el déficit público había excesivo, no íbamos a recurrir nunca más a la evaluación de la peseta como medio para solucionar el problema. Eso generó una etapa de crecimiento espectacular en nuestra economía, porque en el fondo teníamos lo mejor de los dos mundos. En el año 95 fue la última devaluación, un 30%, 2 devaluaciones en el mismo año, y inmediatamente después entramos en un tipo de cambio fijo e irrevocable como es el euro, de forma que prácticamente el resto del mundo y especialmente el resto de Europa se volcó a invertir en España. Dada la rentabilidad que tenía nuestro país y la capacidad de recibir capital y remunerarlo, se fue reduciendo rápidamente la prima de riesgo, rápidamente fuimos convergiendo a los niveles de coste financiero que tenían el resto de las economías de nuestro entorno y además salíamos con una economía competitiva debido a la evaluación del 95. No es de extrañar que los primeros años de entrada en el euro de la economía española fueran espectaculares. Un crecimiento del 50% de su nivel de empleo. Si en el año 75 teníamos 12,5 millones de trabajadores en España, en el año 95 seguíamos teniendo 12,5 millones de trabajadores en España. Y, sin embargo, 8 años más tarde estábamos ya en los 18 millones de trabajadores. Ningún país del mundo ha sido capaz de aumentar en un 50% el número de personas que trabajaban en un tiempo tan breve que tuvimos que recurrir a la inmigración para poder cubrir esos puestos de trabajo que se estaban creando en nuestro país. La economía se estaba capitalizando, se estaba modernizando porque se invertía muchísimo, se incrementaban los puestos de trabajo y la macroeconomía estaba estable. Parecía que estábamos en el mejor de los mundos posibles y que la entrada en el euro pues había sido lo mejor que le habría ocurrido a la economía española, cosa que era verdad. Lo que pasa es que el euro tiene sus reglas. Y algunas de estas reglas, desde luego las más importantes, se olvidaron, y sobre todo se olvidaron en la etapa posterior. ¿Cuáles son las reglas del euro? Que ya no podemos volver a devaluar. Por lo cual, cuidado con la competitividad, porque la competitividad es fácil de perder y muy difícil de ganar si no puedes devaluar. La siguiente regla, la estabilidad macroeconómica, es esencial, no la puedes perder, porque dentro del euro se te consiente mucho hasta que se te deja de consentir. Sobre todo, te puedes endeudar mucho hasta que te dejas de poder endeudar, que es lo que pasó con la economía española. Vamos a decir una cosa relativamente clara. El euro se crea a imagen y semejanza del marco. Son los alemanes y los países del norte de Europa los que establecen sus reglas de funcionamiento. Un banco central muy independiente a imagen del Bundesbank y teniendo en cuenta que cuando nosotros devaluábamos, los países del norte eran los que veían apreciada su moneda. Ellos tienen una manera de control de costes y de control de precios que les funciona muy bien, que llevan décadas ensayándola y funcionando adecuadamente bien y de la cual carecíamos, este sistema de control y coordinación de la economía, los españoles cuando entramos en el euro, y mucho nos ha costado empezarlo a poner en marcha. Nos ha costado tanto como un 23% de tasa de desempleo. Se olvidaron las reglas. En España, lo habitual en la etapa del euro, sobre todo a partir de 2004, no porque llegase el nuevo gobierno socialista, sino porque ocurrieron determinadas cosas en la zona euro y el gobierno de entonces probablemente no quiso darse cuenta de lo que estaba pasando, lo típico era subir nuestros precios un 3,5%, nuestros salarios un 4%, en Alemania subían los precios un 0,5%, subían los salarios un 1%, la ganancia por adquisitivo era la misma en los dos países, pero en cada año perdíamos 3 puntos de competitividad. Por lo cual, primer problema que teníamos en la economía española cuando entramos en el euro es que no teníamos los esquemas de control de costes, control de precios, control de márgenes, mantenimiento de la competitividad a ultranza que tenían los países del norte. El segundo problema ya no era español. El segundo problema vino de cómo es el ciclo económico en Europa. En el año 2002-2003, si recordamos, la economía del centro de Europa, Alemania, Francia, estaba bastante estancada y en aquella época se bajaron de forma muy dramática los tipos de interés. De hecho, tanto que en España los tipos de interés quedaron por debajo de la inflación, de forma que aquel que ahorraba perdía dinero, mientras que aquel que tomaba prestado ganaba dinero. De hecho, los bancos estaban totalmente despistados a la hora de asignar correctamente los riesgos. Y cuando se quiso hacer algún tipo de control de liquidez,
desde Frankfurt se decía, no, usted no puede intervenir en la política monetaria. Voy a contar una historia que describe lo que era, alguno me la ha oído, lo que era aquella época, y de esos polvos vienen los actuales lodos, y por eso la cuento. Imaginemos en el año 2003 un ingeniero alemán, Hans Müller. El amigo Hans, que no sabe muy bien qué va a pasar con su trabajo, lo que básicamente haría, esta historia se puede contar del año 2003 y sobre todo del 4, del 5, del 6, que es la época en la que la liquidez y la burbuja está subiendo. No sabe hacer muy bien lo que va a pasar con su trabajo y ahorra una buena parte de su buen sueldo alemán. ¿Y qué hace con ese buen sueldo? Lo mete en un depósito en una Sparkasse, ¿no? en una caja de ahorros. La Sparkasse, que no tiene quien le pida créditos en Alemania, vende ese depósito en el interbancario europeo. ¿Y quién compra ese depósito? Una caja o un banco español. Vamos a poner una caja. Ya que estamos en Madrid, Caja Madrid. Y Caja Madrid, que está aumentando el crédito en España, por lo que decía, los tipos de interés son muy bajos y hay una expansión de crédito increíble, no llega con sus depósitos para financiar los créditos que se están pidiendo. Y teniendo en cuenta que ahora tiene un depósito que le viene de la Sparkasse alemana, llama a Juan Martínez, que es un cliente que lleva toda la vida con ello, y le llama el director de la sucursal. Oye, Juan, que tú llevas 20 y tantos años con nosotros y tú tienes una hipoteca, te está yendo bien en el negocio ese que tú tienes, ¿por qué no pides una subida de la cuota hipotecaria que estás pagando, 100, 150 euros y te compras lo que quieras? Y Juan Martínez, que no iba mal la cosa, pues dice, venga, sí, voy a subir 150 euros mi cuota hipotecaria, ¿y qué me compro? Un cochazo. ¿Por qué no he tenido nunca un cochazo? ¿Y qué cochazo se compra? El que fabrica Hans Müller. Es decir, este era el circuito que estaba alimentando el proceso de exuberancia y de exceso de liquidez en la economía europea. El centro de Europa ahorraba, nos prestaba y con eso nosotros comprábamos el exceso de exportaciones que ellos tenían, o dicho de otra manera, financiábamos el enorme déficit comercial que teníamos con nuestros socios comunitarios. Ellos mismos nos estaban pagando. Claro, en aquella época todo el mundo estaba contento. Hans Müller porque tenía trabajo porque alguien compraba el coche. La Sparkasse porque podía rentabilizar el depósito de Hans Müller porque de otra manera no tenía quien darle el crédito. La Caja de Madrid estaba feliz de la vida porque recibía el depósito y podía dar más crédito porque con los depósitos internos que recibía del ahorro español no podía hacerlo. Y Juan Pérez no digamos porque tenía el coche que no había podido tener en su vida. Y además había otros que estaban contentos, que eran las administraciones públicas, porque ese cochazo alemán pagó un 28% entre impuesto de matriculación e IVA. El impuesto de matriculación fue entero a la Comunidad de Madrid y el IVA en un 35% entonces a la Comunidad de Madrid y el resto al Estado, por lo cual todo el mundo estaba contento. Pero aquí había un problema, y es que todo el mundo estaba contento porque alguien se estaba endeudando hasta las cejas, que era Juan Pérez. Las administraciones recaudaban muy bien y todo el mundo tenía trabajo y todo el mundo estaba feliz, pero la situación no era sostenible. Entre otras cosas porque Juan Pérez tenía un coche mucho mejor, no porque su negocio le hubiese ido muchísimo mejor o porque su sueldo hubiese subido extraordinariamente, sino sencillamente porque se estaba endeudando. Es la España en la que se endeuda, se endeuda, se endeuda y parece que está generando una sensación de bienestar. Alta recaudación pública, falta de competitividad, da lo mismo, se compra de todo porque aunque yo sea caro respecto al resto de Europa, me lo siguen comprando. Se mantienen y se aumentan los puestos de trabajo y se dice aquella frase del anterior gobierno de que tengo el corazón a la izquierda y la cartera a la derecha. Nunca se nos dijo dónde estaba el sentido común, porque francamente la economía española era insostenible. Un 11% de deuda, de incremento de deuda externa todos los años, de déficit exterior, era absolutamente imposible de mantener. Cuando llega la crisis, que es el tío Paco con la rebaja, es decir, los Juan Pérez ya no se endeudan, ¿qué ocurre? Que las empresas que son más caras y menos competitivas son las primeras en dejar de vender. Y de esas teníamos muchísimas en España, porque habíamos estado acumulando diferenciales de competitividad uno tras otro, a raíz de 2-3 puntos por año, que multiplicado por 10 años eran 20, 25, 30 puntos de pérdida de competitividad. Por cierto, lo que antes corregíamos de golpe con una devaluación. Las haciendas públicas pierden la friolera de 70.000 millones de euros en recaudación, que todavía no nos hemos recuperado del todo de esto. La crisis de la hacienda pública española no tiene precedentes desde que hay datos históricos. Nunca jamás se han perdido tantos ingresos públicos como lo que ha habido en esta crisis. Yo no sé si cuando Mendizábal tuvo que hacer la desamortización se encontró en una situación similar, pero desde luego no hay datos. En lo que son los datos que conocemos,
No hay precedentes en esa pérdida de recaudación que tenemos en las administraciones públicas. Teníamos el país endeudadísimo, primero en lo privado y después en lo público, porque se quiso sostener artificialmente la economía a base de déficit y deuda pública. Por lo cual, fíjense ustedes el panorama cuando llega el Gobierno a finales, en diciembre, casi antes de la Nochebuena, que no hubo Nochebuena en aquel, por lo menos para la gente que fue nombrada en aquel mes de diciembre, nada más llegar. Nos encontramos con un país con falta de competitividad, que a pesar de haber pedido 3,5 millones de puestos de trabajo, todavía tenía déficit exterior, endeudado hasta las cejas entre lo público y lo privado, la hacienda pública literalmente quebrada porque le faltaban ingresos por todos los lados, el sistema bancario, que era a través del cual se había canalizado los depósitos de los Hans Müllers a los Juan Pérez, en una parte muy dañado porque esos créditos no se podían devolver. Bueno, la cosa estaba tan complicada que algunos pensaban que la única solución de España era la tradicional, por eso lo que he contado al principio de mi intervención. No les va a quedar otra que devaluar. Son ustedes tan caros, tienen tanta deuda externa y tienen tan hechos unos zorros el déficit público, que a estos españoles no les va a quedar otro remedio que acudir al viejo truco de la devaluación para salir del atolladero. Claro, la devaluación es salir del euro, era romper el euro. Algunos creían seriamente a principios del año 2012 que esto iba a ocurrir. Otros pensaban que no iba a ocurrir, pero que como muchos lo pensaban, la fuga de capitales iba a ser de tal calibre que no nos iba a quedar más remedio que pedir un rescate. El problema es que, claro, España no es un país menor dentro de Europa. El nivel de fondos que habría sido necesario para hacer un rescate en condiciones de la economía española, pues por lo menos habría tenido que ser de $500 billón a 700.000 millones de euros. Para que se hagan ustedes idea, todas las reservas del Fondo Monetario Internacional son 400.000 millones de dólares. Y si ya teníamos que sumar Italia a España, no digamos. O sea, el rescate es que no era opción, aparte de los problemas que podamos hablar de cómo se dirige o no la política económica, es que el rescate no era una opción financiera. Tampoco lo era la salida del euro y la devaluación. Por lo cual el Gobierno se tuvo que buscar la vida. Es decir, no nos vale ni una cosa ni la otra. ¿Qué nos vale? Pues ajustar nuestros costes, abaratarnos y ser más competitivos a base de un grandísimo esfuerzo de reformas y de trabajo durísimo. ¿Qué es lo que pusimos en marcha? Algunos lo llaman devaluación interna, como término técnico, como se quiera llamar. Era devaluar la peseta sin salirte del euro. Es a lo que teníamos que hacer como política económica. Y muchos nos dijeron, en portadas de color salmón internacional, eso es imposible de hacer. No lo ha hecho ningún país del mundo con 50 millones de habitantes. Bueno, yo creo que el gran mérito del presidente del Gobierno, cuando hace su debate de investidura y toma posesión, es que él sí se cree que esto se puede hacer. Él piensa, y el resto del Gobierno, creyendo en España y en los españoles, que lo que nunca se ha intentado, que es un ajuste en costes interno sin recurrir a la moneda, se puede hacer. Y se pone a ello, con una confianza muy clara en que la sociedad española va a responder adecuadamente bien. Y se inician los procesos de reforma. El primero de ellos, la laboral, que teniendo a su artífice que me ha presentado anteriormente, ¿qué voy a decir? Es una reforma decidida, no valiente, decidida, que busca una cosa muy clara: conseguir dar una oportunidad a aquellos que no tienen trabajo, darles una mayor capacidad de competir, conseguir que haya un mayor grado de solidaridad entre los trabajadores y, sobre todo, que el ajuste de la economía española no se haga como se estaba haciendo hasta entonces solamente con despidos. Porque claro que estábamos mejorando nuestra competitividad, pero aumentando la productividad a corto plazo. Y la productividad a corto plazo solo se puede ganar de una manera: despidiendo a 3,5 millones de personas. Porque si no podemos reducir los costes de otra manera, las empresas recurren a eliminar líneas de producción o aquellas que son menos eficientes directamente cierran. Como sistema de ajuste de la economía española, hombre, lo estaba haciendo, pero es injusto, es antisocial y, sobre todo, desde el punto de vista de a lo que me dedico yo, un auténtico despilfarro e ineficiencia. O sea, es que lo tiene todo, ni es económico ni es social. Había que buscar un método de ajuste diferente, que es lo que estamos viendo ahora. Otras reformas importantes, reformas en los mercados de bienes y servicios. Tenemos que abaratar los costes de las empresas. Tenemos que reducir
los costes energéticos. Y ahí ha habido una reforma energética, que claro, evidentemente es costosa. Lo que decía antes, cuando toca asignar recursos de unos sectores que miran hacia adentro a sectores que miran hacia afuera, pues esto no es fácil de hacer. Y bueno, de portadas de periódicos se han llenado y de confidenciales pues las lindezas que nos han dicho al Gobierno sobre reformas de este estilo. Es nuestro trabajo y estamos convencidos de que ya por la línea adecuada. Hicimos la Ley de Emprendedores para apoyar ese crecimiento empresarial y esa pequeña y mediana empresa. Ha habido muchos sectores que han recibido sus reformas específicas. Está el sector agroalimentario. Tenemos ya en marcha la Ley de Unidad de Mercado, una ley importantísima que trata de reducir costes a las empresas y que el mercado de referencia a las empresas sea el más amplio posible para aprovechar sus economías de escala y alcance. Y estamos ya a punto de sacar la ley de desindexación, que lo que busca es eliminar los efectos de segunda ronda tan típicos en España. Si los demás suben los precios, yo también. Oiga, será si usted tiene más costes. Si no tiene más costes, no tiene por qué hacerlo, porque eso alimentaba diferenciales estructurales de inflación con el resto de Europa que tanto daño nos han hecho. Hemos reformado el sector financiero. Ayer se demostró hasta qué punto ha sido profunda esa reforma en relación a nuestros países de nuestro entorno. Esto ha contenido la subida de precios de costes financieros. Alguno me dirá, pero no han bajado lo suficiente. Claro que no han bajado lo suficiente, pero es que estábamos en una espiral de subida insoportable y estamos en unas condiciones mucho mejores de financiación, sobre todo las empresas que se financian en los mercados. Miremos las primas de riesgos, que llegaron a estar pues, en 600 y pico puntos básicos, similares a las que teníamos en la época de la peseta. A menudo mal negocio estábamos haciendo. Teníamos las primas de riesgo de la peseta y no podíamos devaluar. Afortunadamente, ahora tenemos unas primas de riesgo situadas entre los más o menos a 120 puntos básicos, que a pesar de que hemos tenido últimamente Ucrania, Grecia y determinadas cuestiones que han pasado por ahí, la prima de riesgo luego vuelve a su sitio pasados 2 o 3 días. Es decir, tenemos ya una confianza muchísimo mayor en nuestra economía y en la capacidad de emitir nuestro tesoro, y detrás de nuestro tesoro los grandes emisores, y detrás de los grandes emisores la pequeña y mediana empresa. La financiación también se está mejorando, aunque aquí todavía tenemos muchísimo que trabajar, y si nos damos cuenta vamos yendo a lo que son los elementos los más importantes de los escandallos de costes de las empresas. ¿Para qué? Para que teniendo menos costes seamos más competitivos. Lo somos muchísimo más. Si antes, como decía antes, subíamos nuestros precios un 3,5, los salarios un 4, mientras que en Alemania ocurría 0,5 y 1, ahora en España tenemos moderación salarial, más o menos la tenemos a 0% del crecimiento salarial, tenemos inflación negativa, por lo cual hay una ligera mejora de poder adquisitivo, que también se traslada a las pensiones. Hay otra reforma de la ministra, muy importante, porque le da estabilidad al sistema de pensiones, pero las pensiones ganan poder adquisitivo, pero no lastran con incrementos nominales fortísimos al presupuesto público, y aún así siguen ganando, cosa que antes no pasaba. Mientras que, ¿qué está pasando en el norte de Europa? La inflación cercana al 1% y la inflación salarial superior a ella. Es decir, estamos jugando por primera vez el juego de los alemanes mejor que los alemanes. Estamos ganando competitividad, lo que nunca había ocurrido a través de nuestros costes y nuestros precios. ¿Qué es el camino correcto? Como decía antes, el otro camino es devaluar y salirte del euro. Esto es único. Ningún país del tamaño de España ha sido capaz de hacer una mejora de sus costes y de sus precios relativos con sus socios comerciales de la manera que lo está haciendo la economía española. Y esto no es un trabajo solamente del Gobierno, ni muchísimo menos, es toda la sociedad en su conjunto, todo el mundo está aportando. Están aportando los trabajadores y las empresas, están aportando todos los territorios a la vez, no unos más que otros. Están aportando todos los sectores a la vez, no unos más que otros. Por eso yo creo que uno de los debates más estériles que hay en la sociedad española y que es continuo es no, pero yo estoy haciendo más. Si hay una subida de impuestos, yo es que pago más. Si hay un recorte de gastos, es que a mí me afecta más. Si hay un ajuste de precios o de salarios, yo lo estoy haciendo más que los demás. Esto no es así.
Esto no es así. Es el conjunto de la sociedad española. Esto nos lo están diciendo desde fuera y lo decimos muy poco desde dentro. Es un esfuerzo común que está dando los frutos que está dando. Hoy en día España es el país que más está creciendo dentro de la Unión Europea, el que más competitividad está ganando, el que con más solidez está bajando su déficit público, en el que mejor está reorganizando el gasto público de sus administraciones, el que ha mantenido, a pesar de viento y marea, el estado de bienestar. Y nos lo está reconociendo todo el mundo, que es lo que decía, es decir, lo que antes se pensaba, estos españoles no lo van a poder hacer, ahora se está diciendo, estos españoles lo están haciendo. Pero con una dificultad, que es con lo que quiero terminar mi intervención. La dificultad es que, al contrario que cuando devaluamos la peseta, que te abaratabas un 25, un 30% de golpe, esto lo vamos ganando 2, 3, 4 puntos por año. El camino es más lento, es muy seguro, porque todo lo que ganamos es para siempre. Antes era pan para hoy, hambre para mañana. Una devaluación duraba 4 años, 3 años, no más que eso. Ahora, todo lo que ganamos lo ganamos para siempre, pero el camino es más lento, por lo cual se exige mucha paciencia al público. Y es lógico que el público se impaciente, porque llevamos muchos años de crisis. Y el segundo problema, como decía antes, es que antes con una devaluación se coordinaba todo el proceso de abaratamiento de todos los agentes económicos a la vez. Ahora se hace de manera individualizada. Caen los precios de la vivienda por un lado, se produce la moderación salarial por otro, se aprietan los márgenes empresariales buscando competitividad por otro, las administraciones públicas tienen que recortar sus gastos, se le exigen más impuestos a los ciudadanos porque hay que cerrar la brecha tan enorme que hay en nuestras administraciones públicas y cada uno piensa que es el que más está aportando, como decía antes. Esto políticamente es difícil de gestionar y es a lo que nos dedicamos desde el Gobierno, no solo a hacer, sino también a gestionar y tratar de meter la idea en la cabeza en la sociedad española de que el esfuerzo es común y lo estamos haciendo todos a la vez. Y que si alguien no está aportando, ya a través de las reformas nos estamos encargando de que todo el mundo aporte. Y que, por supuesto, estamos abiertos a cualquier crítica de que a lo mejor se produce algún desequilibrio en alguna parte. Pero la intención del Gobierno es que todo el mundo aporte, que todos a la vez empujemos, que este proceso lo está haciendo la sociedad española en su conjunto y que es insano ponerse a decir yo estoy haciendo más o yo estoy haciendo menos. El proceso es único en la historia, ningún país en el mundo está haciendo lo que ahora mismo está haciendo España, está saliendo bien, estamos creciendo, estamos volviendo a crear empleo y esto es de satisfacción para todos. ¿Nos gustaría ir más rápido? Sí, claro que nos gustaría ir más rápido. ¿Puede ayudar la macroeconomía europea a ir más rápido? Sí, pero voy a acabar con un ejemplo. Si hace 5 años me pongo a la puerta de unos grandes almacenes a darle 300 euros a cada persona que pasa por la puerta, ¿cuántos bienes y servicios españoles, que es decir, lo que crea empleo en nuestro país, habrían comprado? Con una España poco competitiva, muy poquitos. Hoy en día, si se produjese ese mismo hecho, que es lo mismo que una expansión monetaria en Europa o un cierto grado de expansión fiscal en aquellos países que lo pueden hacer, se comprarían dentro y fuera de nuestras fronteras muchos más productos y servicios españoles. ¿Por qué? Porque ahora somos competitivos. No valen solo con las políticas de demanda. De hecho, ni siquiera las políticas de demanda valen, ya nos acordamos del Plan E. Lo que importa es ponerlas en marcha porque ayudan, aunque no son lo importante, ayudan y mucho, si has ganado competitividad y, como decía al principio, eres capaz de tener bienes y servicios a precios y calidades competitivos en el mundo, que es con lo único que la economía española sabe crecer y afortunadamente lo ha hecho. Muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias, don Álvaro. Empezamos por las preguntas. Usted forma parte de la comisión de la empresa pública que dirige la privatización de AENA. El pasado viernes hemos leído que surgieron algunos problemas en este proceso de carácter técnico-legal y hay muchas preguntas. Rosa María Sánchez, del Periódico de Cataluña, Raquel Pérez, de Intereconomía, Luis Losada, Ingrid Gutiérrez, de El Economista. Le preguntan, ¿qué le parece que la firma PricewaterhouseCoopers, auditor de AENA, actúe como emisor de la carta de conformidad de la OPV? ¿Retrasará esto la operación? ¿Cómo explica que el Consejo Consultivo de Privatizaciones no detectara este inconveniente? ¿Sería finalmente posible la salida a bolsa de AENA, como ayer afirmó el ministro Luis de Guindos? ¿A cuánto habría que colocar AENA, en su opinión? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Qué va a pasar con el proceso de privatización de AENA
¿Teme la sensación de precipitación que se está dando con tanta ida y venida en el proceso? Que salga el 49% de AENA a bolsa es una decisión ya tomada. Es decir, esto no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca, que es una privatización parcial en OPV de un porcentaje minoritario de una gran empresa pública. Entonces, aquí nos confluyen dos tipos de normas y de actuaciones, las típicas del sector privado, pero también no deja de ser una empresa pública. Entonces, a veces lo que es la normativa pública y la normativa privada pues no termina de encajar. Y hay que conseguir que encaje. Y ese es el problema técnico que ahora mismo tenemos. No tenemos ningún otro problema. Ahora, las cosas hay que hacerlas bien y según la legalidad, y en eso está empeñado todo el mundo, y hay que hacerlo, además, con celeridad para que se cumplan los plazos. Y no hay más problema del que estoy contando. Ahora sí que es verdad que tenemos que conseguir una solución que permita cumplir adecuadamente bien con toda la normativa pública y, al mismo tiempo, por decirlo así, funcionar en plazos privados, porque estamos hablando de una salida a bolsa como si fuese una empresa privada, aunque no lo es. El precio se ha establecido también en las condiciones y la horquilla es la correcta. Está en los márgenes adecuados en el entorno de 10 veces el EBITDA, que para una privatización de estas características, teniendo en cuenta que no hay control, es un precio más que razonable. Y que además es similar al que lo que nos dieron los accionistas de referencia. ¿El tema del auditor? Lo que he dicho. O sea, es un tema que se tiene que conseguir conciliar lo que es la práctica privada con la normativa pública. Laura López, de La Sexta, le pregunta si se esconde detrás de la operación de AENA subcontratos y salarios menores a 500 euros, como asegura hoy Infolibre. No he entendido la pregunta, si me disculpa. ¿Se la repito? Sí. ¿Se esconde detrás de la operación de AENA subcontratos y salarios menores a 500 euros, como asegura hoy Infolibre? Pues no. Rosa María Sánchez le pregunta cómo explica que el Consejo Consultivo de Privatizaciones no detectara este inconveniente. Y ya con esto terminamos este turno. Pues yo creo que no se entra en los procedimientos con tanto detalle. El Consejo Consultivo lo que busca es dar una serie de normas generales y de planteamientos, sobre todo en lo que fueron las adjudicaciones, cómo tenía que ser el concurso, de qué manera tenía que elegirse a los accionistas de referencia, todo ese tipo de cuestiones entró, pero ya no es detalles de cómo que tiene que ser en concreto el proceso de adjudicación de la auditora, de la carta de conformidad, hombre, no entra en tanto detalle. Desde El Economista le preguntan, con una inflación negativa o cercana a cero, ¿no es alarmante el nivel de deuda pública? ¿Puede comprometer la recuperación? Afortunadamente, con la baja inflación que tenemos, los niveles de recaudación son notables, muy notables. Es otra de las buenas noticias de la economía española en 2014. Ahora mismo la recaudación de la Seguridad Social está creciendo a un 4,8%, que es una cifra elevada en relación a lo que crece la economía en términos nominales, y la recaudación tributaria está en el 4,6%. Por lo cual, hombre, si tienes una inflación más cercana al 1%, recaudas algo más, pero aún así estamos recaudando ya con cifras muy notables. Aquí lo importante, como decía antes, es recuperar competitividad. Si la inflación media de la zona euro está en 0,3, lo lógico es que España tenga la inflación que tiene ahora, porque si no, no va a recuperar competitividad. Y una cosa que tenemos que tener clara, aumentar competitividad equivale a puestos de trabajo. Es como funciona el esquema dentro del euro y el tipo de cambio fijo irrevocable en el que estamos. Por lo cual, que la Unión Europea debería estar más cercana al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, la Unión Monetaria, por supuesto que sí, porque eso nos ayudaría a desapalancarnos y a mejorar nuestra competitividad a mayor ritmo. Ahora, en tanto en cuanto que esta preocupación la ha mostrado el Banco Central Europeo, y el viernes pasado hubo una Eurocumbre y este tema no se le escapa a nadie, que fue uno de los temas importantes que se discutió por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. La inflación en Europa es baja y tiene que mejorar. Ahora, mientras la inflación en Europa sea lo baja que es, la inflación española está ganando competitividad. Que no estamos ninguno en el sitio más ideal, desde luego, y por eso se están haciendo esfuerzos en política monetaria. Antonio Fuertes dice, después de que los test de estrés realizados por el Banco Central Europeo hayan otorgado una buena nota a los bancos españoles, ¿cree usted que volverá a fluir el crédito para pymes y particulares en España? Este es un problema no español. El problema del exceso de aversión al riesgo del sistema financiero, que es una vuelta de péndulo de la situación anterior que contaba antes,
en la historia esta de Hans Müller y Juan Pérez, es un problema global. Se ha ido buscando estrategias diferentes de cómo atajarlo, ¿no? Tenemos a la Reserva Federal, que ha hecho un tipo de estrategia, al Banco de Inglaterra, que ha hecho otro tipo de estrategia, el Banco de Japón, que ha hecho otra estrategia que todos conocida. Quizás en Europa estamos empezando un poco tarde a hacer una gran estrategia monetaria. Ayer mismo empezaron las compras de activos respaldados por titulación, como un inicio de este tipo de actuaciones para tratar de ver si podemos mejorar esa situación de aversión al riesgo de la banca. Eso es lo que se puede hacer a nivel política monetaria, que es la artillería pesada, donde se puede realmente tratar de atajar, y el éxito ha sido relativo a nivel mundial, aunque se puede ver que algunos bancos centrales parece que han podido avanzar en esta dirección. A nivel nacional, pues estamos haciendo dos cosas. Una, tratando de desbancarizar a la economía española. Tenemos que tratar de que no todo el crédito, sobre todo a pequeña y mediana empresa, pase por los bancos, y ha habido toda una panoplia de instrumentos que se han creado o se han reforzado para que esto funcione. Y, en segundo lugar, toda la reestructuración bancaria que ha hecho el Gobierno, y bueno, se han demostrado los efectos en los test de estrés del domingo pasado, también deberían, una vez que se sienten las entidades más reforzadas, ayudar. Algo más de crédito hay y algo más barato. Ahora, esto es como el paro. No está en condiciones todavía el Gobierno de decir esto está bien, está algo mejor, pero desde luego no está bien del todo. El problema es global, no por eso podemos decir que en España, como es un problema general, no podemos hacer gran cosa. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero es verdad, es decir, la financiación de la economía española todavía es escasa y tiene que mejorar sustancialmente. José Luis Heras, del Mundo Financiero, señala, ha dicho usted que la burbuja económica que generó la burbuja inmobiliaria tiene su origen en Alemania. ¿Cómo Alemania puede compensar el perjuicio ocasionado a España con la crisis? Carmen Robles dice, a usted, que es un buen conocedor de la realidad germana, ¿le preocupa la desaceleración económica registrada en Alemania? Yo no he dicho que tenga su origen en Alemania la burbuja. Lo que digo es que, tal y como funciona el Banco Central Europeo, que lo que busca es la inflación media de la zona euro, al tener estancada la parte más importante de la zona euro, la que más pesa en la media, hizo una política monetaria muy agresiva que a la periferia, siendo los minoritarios, no nos vino bien. No nos vino bien, y esto hay que reconocerlo así. Esto es como el chiste del economista con una pierna en un congelador y otra en un horno y dice la temperatura media está muy bien. Pero claro, es que le obligaban, el Banco Central por sus reglas lo que busca es solamente la temperatura media. Bien, en estas circunstancias no es que haya un problema moral con el norte de Europa. El norte de Europa es el acreedor, es al que le debemos el dinero, y tenemos que ser muy conscientes de eso. Ellos defienden sus intereses, nosotros los nuestros, pero como estamos casados, porque estamos en el mismo barco, que se llama Unión Monetaria, nos tenemos que poner de acuerdo. Hombre, nos hemos puesto ya de acuerdo en muchas cosas. La primera en una unión bancaria, que no es poco. Y nos hemos puesto de acuerdo en que ahora mismo el Banco Central tiene que llevar una política dentro de su mandato lo más activa posible para mejorar la situación actual. Por lo cual, hombre, esto es Europa. No le podemos pedir a Europa, a 28 países y por unanimidad, que tenga la misma capacidad de reacción y ejecutividad de los Estados Unidos de América. Ya quisiéramos, pero federalistas en Europa no somos tantos, ¿eh? Amparo Valencia le pregunta si le preocupa a usted la oposición del Gobierno canario y de la opinión pública del archipiélago contra las exploraciones de Repsol. ¿Puede el Estado español renunciar a la explotación de esos recursos, máxime cuando ya se han adelantado los marroquíes? ¿No cree que España debería instar la delimitación de los derechos sobre esas aguas para evitar disputas posteriores si se confirma la existencia de petróleo? Bien, es una pregunta si me parece razonable o no lo que hace el Gobierno canario. Yo no voy a entrar en valoraciones lo que hace el Gobierno canario, si ha propuesto un referéndum y qué características debería tener o no debería tener. Lo que es evidente es que todos los países del mundo están, por lo menos, haciendo estocaje de sus recursos naturales. Luego, que los exploten o no, dependen de las características del país, de cuál es su política energética y demás. Pero sí que no me parecería adecuado que España no hiciese lo que hacen todos los demás países de nuestro entorno. En este tipo de cosas no hay que pasarse ni de lejos ni de corto.
sino más o menos hacer lo que hace todo el mundo, porque, hombre, algo de sentido común también tendrán los demás países europeos. Estas preguntas seguramente no les sorprende que salgan ahora. Rocío Regidor, de Libertad Digital, dice: ¿qué le diría a una familia con todos sus miembros en paro, con hijos a su cargo, con su abuela dependiente? ¿Cómo le explicaría los casos de corrupción que afectan a tantos españoles que les cuesta llegar a fin de mes? Ana Cañil, del Huffington Post, dice: usted que lee todos los papers, ¿existe algún estudio económico serio que estime el coste de corrupción en España? Y también Pilar Portero dice: si los alcaldes y dirigentes del PP imputados por la corrupción no hubieran desviado tanto dinero público a sus cuentas personales, la deuda pública que pagan todos los españoles sería menor. La corrupción es un problema de ejemplaridad, no es un problema cuantitativo. Es decir, no se pagan los servicios públicos de millones de españoles con los casos que estamos viendo, como es obvio. Es decir, no es un problema de eso, es un problema del efecto de desmoralización y el efecto desincentivo que genera en el conjunto de la sociedad española y los agentes económicos. En un país que está haciendo, como contaba antes, el esfuerzo tan grande que estamos haciendo, todos nos estamos apretando el cinturón y ajustando, sabiendo además que si yo no me lo ajusto, estoy haciendo un mal servicio al país, porque esto multiplica. Es decir, no solo es lo que yo gano de competitividad, sino lo que ayudo a los demás también a ganar, porque si yo sirvo a otras empresas mis productos y servicios y estos son más baratos, ellos también son más baratos porque ganan competitividad gracias a que yo les reduzco los costes. En este esfuerzo colectivo, en este esfuerzo de todos a una, este tipo de cuestiones distorsionan tremendamente la necesidad de lo que tenemos que hacer en la sociedad española. No son ejemplarizantes, son malos, desmoralizan, y ahí es donde está el daño, es el efecto dañino que producen estos casos. Cuantitativamente no es lo relevante es el efecto cualitativo y moral que genera en la sociedad. Y, por supuesto, pues, que cada uno de estos es una malísima noticia en un país que debe estar orgulloso del esfuerzo que está haciendo, y no podemos hacerle a la sociedad española el mal favor de no valorar lo que adecuadamente está haciendo y destacar, porque hay una serie de casos que francamente les está diciendo: oye, que casi vosotros os estáis comportando bien, pero yo no. Carlos López Combarros dice: desde un punto de vista técnico y en base a una economía de bajo vuelo en estos últimos 7 años, ¿no cree urgente la necesidad de incrementar la reforma de la administración pública y atajar un coste insostenible? Hombre, insostenible no. Nuestro gasto público en relación al Producto Interior Bruto es de los más bajitos de Europa. También es verdad que somos de los más bajitos de Europa en recaudación respecto al Producto Interior Bruto. El sector público español no es excesivamente grande en relación a nuestros socios. Otra cuestión es que siempre con lo que se tiene se puede hacer mejor. En eso consiste la reforma de las administraciones, dar mejor servicio a los ciudadanos con los impuestos que se recaudan. Igual que de la misma manera, al precio que se cobra por un bien o por un servicio, las empresas buscan competir dando una mejor calidad y dando más producto o mejor producto. La reforma administrativa está siendo ingente y además esto lo está coordinando la vicepresidenta del Gobierno en lo que es la famosa CORA. No nos engañemos, lo que realmente genera gasto público es lo que utilizan como servicios públicos millones de españoles. De los 440.000 millones de euros de gasto público, 130.000 se nos van en pensiones, unos 70.000 se nos van en sanidad, unos 40 y tantos mil se nos van en educación. Luego tenemos que pagar 30.000 millones de euros en desempleo, otros 30.000 millones de euros en intereses de la deuda y unos 20.000 millones de euros en infraestructuras. Si suman todo lo que acabo de contar, es el 70 y tantos % del gasto público. Es decir, lo que utilizamos millones de españoles es lo que nos cuesta realmente financiar. Y eso hay que gestionarlo de la mejor manera posible, porque cuesta muchísimo dinero en impuestos y se tiene que gestionar mejor. Ya quisiéramos que el problema del gasto público fuese asesores y coches oficiales, porque fíjense lo rápido y lo fácil que habríamos tenido en eliminar el déficit público. Pero, bueno, eso está muy bien, es ejemplarizante, pero todos los gastos administrativos, todo lo que podemos llamar gestión de los servicios públicos, no llega ni al 10% del gasto público total, que por supuesto ahí también hay que actuar, como decía antes, de manera ejemplarizante, pero lo que importa de verdad es gestionar bien los servicios públicos para que nos cuesten más caros, porque es lo que
los servicios de millones lo que realmente pesa en el presupuesto. Yo es que yo hago cifras, yo hago cuentas, mi obligación es hacer cuentas, lo otro pues a lo mejor es para más titulares, ¿no? Le piden que, por favor, analice con su estilo didáctico el programa económico de Podemos. Hágalo de forma que le entiendan los jóvenes. Bueno, otro día escuché de estas cosas que de vez en cuando acabas viendo que decían que aumentando los salarios, por poner un ejemplo, ¿no? Si se aumentan los salarios sustancialmente, la gente consume más y al consumir más compran más y entonces acabamos con el paro. Entonces, bueno, la solución de España es multiplicar por 10 los salarios, ¿no? Porque si esta es la lógica con la que operan, el problema es que no nos damos cuenta, a ver, se utiliza muchísima demagogia. El problema de España siempre, como contaba antes, es de competitividad. Tenemos que ser capaces de ser atractivos en nuestros bienes y servicios a los consumidores de entrada españoles, el ejemplo que ponía antes de los grandes almacenes. ¿Cómo conseguimos que España sea más competitiva? ¿Cómo conseguimos que lo que nosotros producimos con nuestro esfuerzo al final nos lo compren, los de dentro y los de fuera? Eso es lo que tiene que ser un programa económico. Todo lo demás es demagogia. Y lo siento mucho decirlo así porque es pura demagogia. Ya vamos a finalizar. Agustín Farinós dice, ¿podría afirmar usted que la grave crisis económica que comenzó en 2007 está superada en España, aunque continúen sus efectos en forma de desempleo? Y Pedro Núñez Morgades dice, hablamos mucho de economía, que es importantísima, pero poco de lo demás. ¿Qué hace el Gobierno? De lo demás, ¿qué hace el Gobierno? ¿Cuándo equilibramos los mensajes? El problema es que esa pregunta va dirigida al director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Entonces, yo tengo que hablar de economía. No voy a hablar de otra cosa. Evidentemente, otras personas son mucho más cualificadas que yo para no hablar de economía. ¿Y la primera pregunta era? Si podría afirmar que la grave crisis económica está superada finalmente en España. Vamos a ver. Partíamos de una situación, como contaba antes, de recesión, caída de actividad, aumento del desempleo, pérdida de competitividad, déficit público desbocado y ahora la situación es la contraria. Todo esto se va corrigiendo y vamos a mejor. Vamos al paso que vamos, porque por lo que decía antes, el euro tiene sus reglas y las hemos incumplido tanto que ahora, incluso cumpliéndolas, pues salir de esto va yendo al ritmo que vamos. De todas maneras, el ritmo es 500.000 de empleos creados en los últimos 6 meses, que tampoco podemos decir que sea un mal ritmo, aunque con un nivel de desempleo como el que tenemos de 5.300.000, pues todavía nos queda un trecho que andar. Pero, claro, no es lo mismo bajar que subir. Esto es una cosa muy básica. Cambiar la tendencia de la economía española, hacer el giro de ciclo económico que se ha logrado en esta legislatura, pues es un mérito de toda la sociedad española, como decía antes, en circunstancias en que mucha gente pensaba que no se podía hacer, que bueno, nos hace tener esperanzas. Ahora, llegar a normalizar la situación, y por normalizar es que entendamos que la gente tiene una expectativa razonable de obtener un empleo en un tiempo razonable, todavía no está conseguido. Muchas gracias. Don Luis Argüello, secretario general de BT, en nombre de esta compañía, de Asisa y de Red Eléctrica de España, va a despedir el acto. Sí, también con toda la brevedad, muchas gracias, señor Nadal, por su intervención. En esa misión que se había planteado en el primer momento de contarnos la política económica del Gobierno, decía despacito y de forma que todos podamos entenderlo. Lo de despacito no lo ha cumplido, había muchas cosas que contar y habló muy deprisa, pero entenderse se le ha entendido perfectamente y en ese aspecto, pues misión cumplida. Muchas gracias.